tal, mis queridos amigos de los audios Crecer? Les saluda como siempre el psicólogo Humberto del Castillo Drago desde aquí, Medellín, Colombia, la ciudad de la eterna primavera. El día de hoy vamos a hablar de la fobia social. Sí, efectivamente, ¿qué cosa es la fobia social o ansiedad social también? Hemos estado hablando de varios temas que están referidos a la ansiedad, a las obsesiones, ¿no? Ya tuvimos un par de audios sobre las fobias. Ahora vamos a hablar concretamente de lo que es la fobia o ansiedad social. Entonces, para ir, digamos, en concreto al tema, hay que decir que el primer síntoma de ansiedad social o de fobia social es el siguiente. Según el DSM-5, miedo o ansiedad intensa a una o más situaciones sociales en las que la persona está expuesta al posible examen por parte de otras personas. Por ejemplo, ser observado, actuar delante de otras personas, hablar con extraños. Entonces, repito, miedo o ansiedad intensa a una o más situaciones sociales donde tú estés expuesto y donde vayas a ser valorado. O sea, tienes un miedo a ser valorado negativamente. Ese es un síntoma principal de la ansiedad social. Repito para que te quede claro. Y hay mucha gente que me dice, sí, yo estoy tomando nota, estoy reflexionando, sí, muy bueno, yo voy a repetir para que te quede claro y para que puedas profundizar. Y te puedo, si quieres escribirme en mi fanpage como Humberto del Castillo Drago, ¿no? Muy bueno o a través del WhatsApp también me puedes escribir 57 313 660 3068. 57 313 660 3068. Entonces, mira, miedo o ansiedad intensa a que te valoren negativamente, ¿no? Entonces te da miedo hablar en público, te da miedo hablar con una persona, te da miedo hablar en clase, por ejemplo. Tengo un caso de una persona que tiene mucho miedo de trabajar en grupo en la clase. Entonces él se sale y a veces hasta perdido, como decimos acá en Colombia, o lo han jalado, como decimos en Perú, o le han puesto una nota desaprobatoria. Pero como le da tanto miedo, digamos, el tema de hablar en público, de trabajar en grupos, él se sale, ¿no? Entonces ese es un síntoma de ansiedad social, ese es un síntoma de fobia social. Entonces la persona tiene miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente. O sea, la persona, miren que pareciera ser que es como un círculo vicioso. Porque en primer lugar tiene miedo o ansiedad a que lo desvaloren, digamos, a que lo valoren negativamente, ¿no? A que no quiere exponerse a un examen, a una valoración negativa. Ese es el primer síntoma. El segundo es que él tiene miedo a mostrarse ansioso, ¿no? A mostrar ansiedad, que se valoren negativamente, que digan, bueno, este es demasiado tímido, está muerto de miedo, ¿no? Entonces, miren qué interesante. Luego las situaciones sociales casi siempre le van a provocar miedo y ansiedad. Y va a huir de esos síntomas. Por eso es que las personas que tienen fobia social o ansiedad social tienen un componente de son muy aislados, casi no viven un aislamiento social, prácticamente no tienen amigos, tienen muy contados amigos. Obviamente, normalmente se van a refugiar en la familia, ¿no? Y aún así, en la familia no van a hablar, no van a participar mucho, siempre se les va a ver como aislados, ¿no? Entonces, por eso el DSM-5 dice, las situaciones sociales casi siempre provocan miedo y ansiedad. Las situaciones sociales se evitan por eso, o resisten con miedo o ansiedad intensa. Entonces, hay el santo de un compañero, no voy, me invitan donde un primo tampoco, no me gusta estar en grupos, no me gusta participar en clase. Otro tema importante que señala el DSM-5 es el siguiente: el miedo o la ansiedad son desproporcionados a la amenaza real. O sea, tengo mucho miedo y uno podría decir, pero ¿por qué tiene tanto miedo esta persona? O sea, no es normal o es desproporcionado.
a la amenaza, ¿no?, planteada por la situación social o al contexto sociocultural. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que tiene mucho miedo de trabajar en grupo. Uno dice, pero ¿por qué tiene tanto miedo si sentarse ahí y participar un poco? O una persona que tiene miedo a preguntar en clase. Muchos tenemos ese miedo, pero esto es algo excesivo, es desproporcionado, ¿no? Por eso dice, el miedo o la ansiedad son desproporcionados a la amenaza real, planteada por la situación social o el contexto sociocultural. Otro síntoma, el miedo, la ansiedad o la evitación es persistente, o sea, está ahí, ¿no?, persevera, podríamos decirlo coloquialmente, o sea, te mantiene como un síntoma que es constante, podríamos decir, y dura típicamente 6 o más meses. El miedo, la ansiedad o la evitación, o sea, porque se evitan las relaciones sociales, ¿no?, se evita estar con personas, es persistente y dura típicamente 6 o más meses. El miedo, la ansiedad o la evitación causa malestar o deterioro en lo social, laboral u otras áreas del funcionamiento. Es decir, el miedo como que me bloquea, como que me aísla de los demás, ¿no? Miren qué interesante cómo esto va teniendo repercusiones en toda mi vida. Por otro lado, dice, el miedo, la ansiedad o la irritación no se puede atribuir a efectos fisiológicos, sino a algo más psicológico. El miedo, la ansiedad o la irritación no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental, porque lo que hace el psicólogo clínico justamente es mirar y decir, bueno, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que le está pasando a la persona? Por eso es que es muy importante, ¿no es cierto?, acudir a un psicólogo clínico para que este psicólogo clínico haga un diagnóstico, ¿no? Y esto se trabaja. La fobia social tiene mucha relación con algo que se llama el trastorno de personalidad por evitación, que en algún otro momento también lo vamos a desarrollar y vamos a hablar de eso. Pero hasta aquí entonces nos va quedando claro todos estos síntomas, ¿no es cierto?, donde la persona evita todo lo social porque tiene mucho miedo, tiene un miedo desproporcionado a la amenaza real. Y este miedo, esta ansiedad, esta evitación es constante, ¿no? Está en la persona de manera persistente. Entonces, esto hay que trabajarlo. Esta fobia social, que es un trastorno, que miren que está categorizado en el DSM-5, hay que trabajarlo. Se puede trabajar. Ejercicio de relajación, psicoterapia, a veces medicación, pero para eso necesitamos hacer un buen diagnóstico. Muy bien, mi querido amigo, te mandamos un fuerte abrazo. Hemos llegado al término de un nuevo audio crecer. Terminamos recordándote que el arete es la reconciliación de las facultades del ser humano. Un abrazo y hasta la próxima.